que es Patricia y Bailey antes de la declaración que da Abrams a Radio Caracol de Colombia. Video 2, ¿lo tienen listo? Rueda. Yo creo que a Estados Unidos se le vendió una idea que no era correcta. ¿Cuál? Ellos le vendieron a Estados Unidos que apenas Estados Unidos saliera a apoyar públicamente, que apenas ocurriera lo del 23 de febrero, que era la entrada de la ayuda humanitaria por la frontera. Los militares iban a sacar a Maduro. Los militares iban a sacar a Maduro. Sí, sí. Ese fue un error de cálculo. Fue un error de cálculo. Gravísimo. Y Estados Unidos, si no ve una respuesta militar venezolana, no tiene por qué poner a sus militares, Jaime. El otro día, por cierto, Mario Silva, yo no sé si tuviste ese programa de Lojilla, dijo que tú y yo éramos golpistas. Yo sí soy golpista. Ah, claro, yo también, por supuesto, sí. Claro. Es que yo desde el primer día que Chávez se montó ahí empecé a conspirar contra Chávez. Claro. Si ser golpista es que para sacar a la dictadura venezolana hay que sacarla a golpe, yo soy golpista. Claro. Yo soy golpista. Claro, por yo soy golpista. Esa gente no va a salir sino a la fuerza. Claro. Bueno, yo no dije que tú eras golpista. No. Por aquí. Yo no dije que tú eras golpista. Yo dije que tú eras terrorista, que eso es otra cosa. Tú y Bailey, los dos manejan información. Fíjate, ve, Marco. Detrás de esta información que tú ves, porque esto no está tirado así al lado de los pelos. Sí, lo primero es sospechar y no pensar que nada de lo que es dicho con honestidad. Todo responde a determinada construcción, digamos. Yo creo que hay una excusa que dice que efectivamente es así. Que si lo meten preso a Guaidó, va a salir poca gente a respaldar a Guaidó. Y me parece que ese es un miedo que ellos tienen. Que les pase como con Leopoldo López, que construyen un Nelson Mandela, como decían que era, y cuando pasa que lo detienen, en realidad el nivel de protesta, movilización para rescatarlo es muy bajo. Eso evidenciaría, digamos, que han construido una suerte de fantasía Guaidó, que él dice el 90% de la sociedad me respalda. 90%, digamos, nadie puede creer que un 90% de una sociedad respalde a alguien, digamos. Pero ellos construyen esa narrativa y yo creo que en lo que ella tiene razón es que si lo meten preso, porque hay razones para meterlo preso, no pasaría. Todo lo demás lo miraría con detenimiento y pensaría por qué lo está diciendo. Esta suerte como de yo encarno la sinceridad de la oposición y te estoy diciendo todo lo malo que tenemos y todos los malos que son los otros, lo primero es sospechar. Al igual que sospechar de las declaraciones de Abrams. O sea, nada está dicho de forma... Ahorita le vamos a entrar a Abrams porque la tengo. Nada está dicho de forma gratuita, digamos, ¿no? Lo que sí, evidentemente, está a la derecha en una encrucijada muy compleja. Eso está claro, digamos, ¿no? Y de hecho el día de hoy era un poco para ver, digamos, en qué situación estaban real. Porque hay toda una serie de factores que no han ocurrido. La Fuerza Armada que nos ha quebrado, la base social de la derecha que sigue siendo la misma, muy clasista, muy del este de Caracas. Hoy se fueron, digamos, más lejos de Miraflores, no sé qué te queda, si había que ir a movilizar a Latillo, pero digo, si vos querés demostrar que estás asediando un poder y te vas al opuesto de la ciudad, por lo menos intentá decir que vas a Plaza de Venezuela como para mostrar que estás como golpeando la puerta, ¿no? Para que haya una escenografía un poco más creíble. Luego, los efectos que produjo el apagón, producto en gran parte de los ataques, no produjeron que la sociedad se volcara a la calle para pedir que se fuera Maduro, entonces tus principales cartas nacionales no han funcionado. Eso sí es cierto. Y lo que puede que tenga razón en lo que dice Patricia Poleo es cuando dice, bueno, le vendieron un paquete a los Estados Unidos que no era. Igualmente solo preguntaría, ¿de verdad la derecha le vende un paquete a los Estados Unidos y los Estados Unidos son tan ingenuos como para que le venda un paquete esta derecha venezolana que es tan mala y que ha sido la peor inversión de las derechas en la historia de Latinoamérica? O sea, si uno sacara cuenta cuánto dinero le han dado a la derecha venezolana y el nivel de resultado, la verdad, que te explica en parte por qué este año la dirección la tomó Estados Unidos, digamos. Porque no puedes operar sin la derecha, tenés que hacer ver que es un conflicto nacional, pero no puedes confiar en la derecha. Entonces están en un momento en el cual si no hacen otra cosa, tienen un retroceso muy difícil de frenar. Y esa otra cosa es lo que se está debatiendo. ¿Cuál es el camino? Donde esta semana, digamos, la medida que tomó la Asamblea Nacional Constituyente de quitarle la impunidad a Guaidó fue una medida que lo puso en una situación muy incómoda políticamente, porque no está detenido, pero ha quedado al desnudo.
Entonces está que no puede decir, miren cómo me encarcela la dictadura, pero sabe que está en la cuerda floja. Yo rescato algo que dijo Diosdado cuando él termina de leer el decreto de la Asamblea, que es, bueno, ahora dejemos que la justicia tenga sus tiempos. Exacto. Entonces esto no se resuelve inmediatamente. Entonces él está en esa situación donde se ha avanzado sobre él, pero no se ha avanzado sobre él. Entonces está en un momento que tienen que tomar ciertas definiciones. Y esas definiciones no dependen del cuadro nacional y además han creado una situación muy difícil de dar marcha atrás, que es lo que siempre planteamos desde el inicio. Es decir, si no hubieran montado la estructura del gobierno paralelo reconocido por los países aliados a los Estados Unidos, uno podría decir, bueno, se desinfla y ya, a otro capítulo, ¿no? Como el 2017. Pero como montaste una estructura que la involucraste a la OEA, al Consejo de Naciones Unidas, a los Derechos Humanos de Naciones Unidas, digamos, toda una serie de estructuras internacionales, no puedes deshacerte de Guaidó. No puedes decir, bueno, ya no existe. Digo, porque son, digamos, niveles altos del involucramiento en el cual está la Unión Europea, Canadá, Israel. Lo de menos es Macri, lo de menos es Piñera, eso es lo de menos, digamos. Eso sigue órdenes, felices. Sí, el GAN de Perú no es lo extraordinario, sino que haya involucrado parte de la Unión Europea, a Canadá y hay otros países importantes, incluyendo Israel, que también tiene sus manos metidas ahí con el Mossad. Y ahí lo que dice, de hecho, que no aparece en el corte, en el debate entre Bailey y Patricia Poleo, que además se van dando rosca para ver cuál dice de forma más como sonriente cómo quiere verlo muerto a Maduro. Hay un montón de análisis que hacer sobre eso. Plantea que, bueno, que además los israelitas también se podrían meter gustosos para armar el ejército paralelo que financiaría Washington. Entonces, esa entrevista, para no quedarme atragantado con lo que tengo ganas de decir, es una suerte como evidenciación de una suerte de imaginario de un sector de la sociedad latinoamericana que dice, yo admiro a Estados Unidos, pero para Estados Unidos de la frontera para abajo todos somos México, o sea, nos desprecian, pero nosotros los admiramos, ¿no? Una especie como de psicología del colonizado, como que sabés que sos inferior, pero querés decir que ellos son lo mejor, donde van elevando la apuesta para ver quién es más golpista y quién tiene menos miedo de decirlo, donde gozan de una impunidad muy alta. Claro. O sea, porque nadie después sale a decir, pero ¿cómo puede ser que haya un sector de la derecha venezolana que esté planteando armar un ejército para asesinar a Maduro? Y representa esa suerte como de nido de caimanes que es Miami, la Florida, donde está concentrado esto, que es lo que vemos, ¿no? Y ellos están convencidos de que eso es el horizonte al cual tenemos que aspirar como latinoamericanos. Fíjate, una pregunta para abonarte un poquito lo que estás hablando allí. O sea, estamos hablando de un sector que vía medios de comunicación, vía televisión, allá en Miami, está llamando un magnicidio. Que incluso ya en el magnicidio frustrado que tuvieron contra el presidente Nicolás en fecha reciente, ¿verdad? Ellos incluso confesaron saber detalles de ese plan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un país que acepta. O sea, imagina nada más que nosotros aquí en este programa estemos diciendo cómo matar a Donald Trump. Imagínalo, pues. O sea, que Donald Trump haya tenido un intento de magnicidio y yo me siento aquí a decir, no, bueno, yo sabía lo que iba a pasar. Imagina nomás eso a la inversa. ¿Qué pasaría? Y tienen un blindaje muy fuerte. Pensá, por ejemplo, el informe que lee Bachelet. Hay algo que no dice, o sea, hay cosas que dice, pero hay una gran cosa que omite, que es lo que está pensando hacer la derecha. Entonces hay una suerte como de permanente lavada de cara, de blindaje, de impunidad para decir que están haciendo lo que están haciendo, que si lo dijera cualquier otra persona, como vos decís, sería un escándalo internacional. Entonces uno tiene que manejarse con guantes de seda y ellos pueden decir tranquilamente por la calle del medio porque saben que después nadie va a salir a repetir eso para usárselo en contra. De hecho, fíjate que, por ejemplo, el gran debate sobre la Asamblea Constituyente, o sea, hay un sector de la derecha que dice en Venezuela hace 20 años que hay dictadura. Eso es muy difícil de venderlo internacionalmente. Pero hay otro sector que dice, empezó la dictadura con la Asamblea Constituyente. Cuando vos decís eso, estás invisibilizando todo lo que fue la escalada encabezada por grupos paramilitares del 2017.
ese nivel de lavada de cara que le están haciendo internacionalmente es muy peligroso, porque no te permite entender cómo funciona el conflicto en Venezuela, en qué nivel estás y cuáles son las reglas del juego. Si no entendés esto y fingís demencia diciendo que quisieron matar a un presidente, entonces estás haciendo ver que todo lo que hace el gobierno, el chavismo en general, como por ejemplo hoy Maduro que dice a la gente, organícense, cuiden sus territorios, ojo con los mercenarios, hagan reservas de agua, no se entiende fuera del contexto. Eso es el rol que hacen los medios de comunicación internacional, las agencias e informes como el de Bachelet, que es no decir. Cuando vos no decís, estás diciendo muchísimo. Eso lo expresan abiertamente. Es como María Corina Machado llamando al 187, digamos. Que hasta visto de afuera es fuerte. Cuando un periodista de la BBC lo entrevista a Guaidó, le dice, pero usted realmente está pidiendo una intervención internacional en su país, como diciendo, ¿usted se da cuenta de lo que está diciendo? O sea, nadie en nuestros países sería capaz de decir eso. O sea, todos tenemos un mínimo de nacionalismo que nos impediría pedir a una potencia extranjera que nos venga a bombardear. Claro. ¿Usted de verdad lo está diciendo? Y él ahí desvía, ¿no? Dice, no, bueno, acá el único que pone los muertos es el gobierno y esto es lo único que son antidemocráticos. Pero, digamos, internacionalmente es complejo. Ahora, eso son lo que estamos debatiendo hoy. Incluso hoy, ¿qué es lo que plantea Guaidó en la tarima? Dice, bueno, ojo, no están diciendo que no van a hacer la intervención. Están diciendo que ahora no. O sea, quedémonos tranquilos, porque si hacemos las cosas bien, sí nos van a intervenir. La estafa continuada. Entonces, pero bueno, también estemos claros, ese discurso es limitado. Sí. Porque te cuesta construir hegemonía con eso, convocar a otros sectores de la sociedad con eso, ¿no? O sea, ahora, ¿esos realmente están aspirando a eso? Y acá hay un debate que está desde el principio planteado. En este conflicto, ¿quién tiene la fuerza real para resolver el objetivo que es sacar a Maduro? ¿Los vectores nacionales o los vectores internacionales? Es decir, si sacar a Maduro depende de la capacidad de movilización de la derecha, no tienen posibilidad. Si sacar a Maduro depende de lo que decían hacer los Estados Unidos, estamos en otro nivel del debate. Entonces, yo creo que hay un punto en el cual ellos saben que, aunque movilicen 6 veces por semana, 7 veces por semana, eso no va a cambiar realmente, digamos, la correlación de fuerza. Que incluso puede desgastar más a su gente que generar un real cambio. Entonces, en el fondo, no sé si les interesa generar mayoría, porque ese discurso no genera mayoría. O sea, ese discurso te sirve para tu base social del este de Caracas. Pero hagamos política en Catia, o no sé, o en San Agustín, o en Antímano, con un discurso de nuestra propuesta es que vengan los Estados Unidos a Venezuela. Digo, difícilmente logrés un apoyo para eso. Pero es que ese no es su objetivo. Entonces ahí el punto es que la resolución nunca estuvo a nivel nacional. Y si lo estuvo, que es lo que decíamos al principio, no pasó. Y cuando no pasa, que fue principalmente para mí lo que termina de decidir lo del apagón, que es no lograste ese punto. A ver, acá hay un análisis muy interesante para hacer, que es sociológico. Vos tenés una dificultad material, tenés un malestar, un descontento por la hiperinflación, inducida, pero real, por problemas de servicio. La derecha, sobre ese cuadro que ellos incentivan, trabaja en un escenario de colapso del servicio eléctrico, que te genera un problema de agua, eso genera un cuadro crítico durante varios días, y eso tiene que traducirse en que los sectores populares se vuelquen hacia el palacio, hacia el poder, exigiendo la renuncia. Yo tengo la hipótesis, corregime si la ves que no es así, que en estas protestas, si el gobierno da la respuesta concreta al pedido concreta, la protesta se retira. O sea, si la gente pide agua y se le da el agua, la protesta baja. No es que la gente va a decir, bueno, está bien, me diste el agua, pero yo quiero más que el agua. Esa es la crisis. ¿Qué pasó en Francia, por ejemplo? Sí, lo de los chalecos amarillos. Macron hace una medida que aumenta la gasolina, protesta a la sociedad, él da marcha atrás con la medida, pero ya es demasiado tarde. Desbordó el pedido de la gasolina y ya es una protesta nacional, multisectorial, con muchos pedidos. Ese punto del quiebre del dique, acá yo no lo veo cerca. O sea, yo sigo viendo que si se le da la respuesta concreta al pedido concreto, la protesta se va. Entonces, uno no siente una olla a presión a punto de estallar en Venezuela. Igual, vela desde el punto de vista de la oposición. Si tú apoyas que quiten la luz, que quiten el agua, que quiten todo, que no te llegue alimento, que no te llegue medicina, ¿qué tipo de apoyo puede tener eso? Marco, o sea, te lo pongo de esta manera. Si se te va la luz y tú estás apoyando eso, y te sale Juan Guaidó
y de manera, de alguna manera te anuncia que ellos forman parte, eso, la oscuridad no saldrá hasta que se vaya la usurpación. Camarada, cuando a usted se le pudre la comida, usted comienza a voltear para quién fue el que hizo eso. Sí. Eso es lo que llamas tu sentido común. Sí. ¿Te acordás que hablábamos en el primer programa en el que estuve acá sobre... Yo planteaba que hay un nivel de la irreconciliabilidad. O sea, que hay un sector de la sociedad venezolana... Sí, hay uno que está súper disociado. Sí. No, pero además son generaciones Sí, trabajando exacto. sobre eso. Ahora, yo creo que, volviendo al tema, todo eso que se generó no creó el resultado esperado. Y en la pelea por la narrativa no han logrado imponer la suya. Entonces están en un momento de definición. Porque ¿cuánto más puede estirar la arruga Guaidó sin que se empiece a romper la tela, digamos? Ahora están en una situación y hay que estudiar bien qué están pensando los Estados Unidos. Yo también estoy de acuerdo con lo que planteabas, que es muy poco probable que asuman de frente una intervención. Muy poco probable. O sea, algo orgánico, que digan nosotros somos y nosotros encabezamos y nosotros vamos a entrar. En un momento, además, en términos geopolíticos ha aumentado mucho el nivel del discurso. O sea, esta semana, con el tema Rusia en la OTAN para su 70 aniversario, o sea, la OTAN tiene 4 enemigos más 1, como plantea un analista. Rusia, Irán, Corea del Norte, me está faltando uno, y el más 1, que es una categoría siempre vacía, que es el terrorismo, ¿no? Que es un concepto que vos lo puedes ir llenando con lo que quieras. O sea, cualquiera puede pasar a ser un terrorista. Rusia ocupó el espacio central. ¿Y cuál es el debate? Rusia tiene que respetar sus límites. ¿Cuáles son los límites donde se está extrapolando Rusia? Evidentemente es Venezuela. Para el miércoles llamaba una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, otra vez Estados Unidos, para charlar el tema Venezuela. ¿Qué están pensando? Entonces, son muchos temas a la vez, ¿no? O sea, creo que uno no puede tener una conclusión definitiva. Decir, bueno, exacto, ganamos, perdieron. Vamos a ir viendo de acuerdo a la escalada. Ya está, le ganamos la mano. No, evidentemente, la hipótesis central que hasta ahora se sostiene es, hubo un error de cálculo muy grande, sobre eso se equivocaron, probaron, no funcionó, están recalculando, están maniobrando, van a volver a atacar. Desde el esquema de Guaidó es un esquema que no lo puedes retractar. Sí. O sea, es cierto en un punto, a ellos les conviene que Guaidó esté preso. Digo, en un punto dejaría de ser un problema Guaidó intentando levantar a su base social sin mucho éxito que un Guaidó preso, que hagas una campaña para decir, bueno, el régimen encarceló. Pero incluso así, el único hoy que, digamos, ha logrado asomar un nuevo tipo de expectativa en la base social de la derecha es Guaidó. Sin Guaidó te quedan los de siempre que están quemados, digamos. O sea, sinceramente, Capriles, Tintori, no sé, Ayub, o sea, en términos de transmisión de expectativa a la base social es muy pobre, digamos. O sea, yo no digo que Guaidó sea muy elevado, pero comparado con la nada que es lo otro, es algo con el cual puedes maniobrar. Sin Guaidó no te queda nada. O sea, sin Guaidó no tenés a quien lo reemplace. A Fabiana, su esposa, yo la escuché, estuve siguiendo lo que dijo en las entrevistas. Es un discurso muy pobre, seamos sinceros. No estaba preparado. Yo creo que hay un punto que siempre se ha planteado, es que la derecha venezolana, además de ser una mala inversión, es muy inestable. Sí. O sea, es un charco lleno de caimanes donde entre sí se devoran, digamos. Si vos tenés que confiar en esta derecha para desarrollar un plan estable, con capacidad de sacar a Maduro y después garantizar lo que sigue, que no es lo mismo, y tenés que confiar en esto, tenés un problemón. De verdad, digo. Y uno ve, uno escucha, más allá de la posición política que uno tiene y, digamos, lo que está peleando, son niveles bajos de análisis, son niveles bajos. Digamos, seamos honestos. La escuchás a Patricia Poleo, a Baylis, primero, y hagamos una caracterización. Son gente que no tiene ningún tipo de contacto con la realidad popular de su país. O sea, Bailey lo pones en un barrio de Lima, no debe saber ni qué come la gente, digamos. Sí. O sea, son suerte de animales de laboratorio que no tienen ningún tipo de contacto con la realidad popular. Están tan como embuidos de su propia arrogancia y su convencimiento de ser el escalón superior de nuestras sociedades, pero inferior respecto a los Estados Unidos, que son malos. Entonces hacen malos análisis, que eso también es bueno reconocerlo. Yo vengo de la izquierda latinoamericana. La izquierda latinoamericana no está tan acostumbrada a ganar, ¿no? O sea, si vos ves la historia, es más
las veces que no hemos logrado que las victorias. Entonces una vez hasta le cuesta como asimilar, de verdad le estamos ganando a... Y digo esto, pero por nuestro propio imaginario, o sea, le estamos ganando de mano a los Estados Unidos, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, insistamos, no hay victoria definitiva, sobre todo en el esquema de gobierno paralelo, pero sí le estamos ganando unas cuantas manos. Y eso a los tipos le está doliendo. Sí duele. Le está doliendo. Y creo que esto que estábamos viendo recién, un poco, digamos, abona la conclusión de que el esquema de bloqueo económico genera mucho daño, genera un daño que puede tener un efecto boomerang. O sea, vos podés decir, todas las dificultades materiales que tiene Venezuela es producto del socialismo, la corrupción y el narcogobierno como discurso, pero cuando es muy evidente que vos estás bloqueando la economía, llega un momento en el cual también es evidente que si hay problemas, algún tipo de relación tenés con los problemas, digamos. Es muy difícil hacer creer el cuento de que si bloqueas bancos, cuentas, barcos, empresas, eso solo afecta a lo que sería la cúpula del régimen, ¿no? En la lógica de su narrativa. En un momento vos quedás expuesto, digamos. Y como hay un universo geopolítico, económico de posibilidades, te permite maniobrar. Yo creo que si no hubieran hecho este ataque, no sé, a principios del siglo XXI o en los fines de los 90, hubiera sido muy distinto. Porque pocos países hubieran tenido la capacidad, voluntad y la situación de disputa para entrar a jugar con Venezuela, ¿no? Y ahí estamos hablando de los países que en el imaginario son los malos. Esto también está bueno decirlo, porque hay países buenos y países malos. ¿Quiénes son los malos en el mundo? Rusia es malo desde hace 60 años, son los malos. ¿Qué dijo Trump cuando estaba la esposa de Guaidó? Rusia se tiene que ir. Lo que decía la compañía me hace recordar lo que decía el Che en una entrevista hace mucho tiempo, donde él hablaba sobre el bloqueo económico y hablaba en términos de la oportunidad. Es decir, el bloqueo económico nos da una oportunidad para desarrollar las industrias nacionales. Creo que sería tiempo en Venezuela, si me permiten el comentario, que este bloqueo se transforme en una oportunidad y se desarrollen esas industrias nacionales porque lo necesitamos. Y porque hay posibilidad de que actores estratégicos en la disputa geopolítica apuesten por Venezuela. Exacto. Y ahí no hay mucho margen para fallar, digamos. Hay que desarrollar o desarrollar. Bienvenida sea el anuncio de que llegan importaciones de medicina, más bienvenido sería, y lo ha anunciado el presidente, hay que ver los resultados, un complejo de producción de medicamentos que pueda ser mostrado como una política exitosa de desarrollo nacional. Okay. Ojo, no caigamos en el cuento de que en este momento cada país puede desarrollar todas sus industrias. O sea, no funciona así la economía mundial. Pero sí puedes tener un músculo productivo mucho más sólido, estructurado en un plan estratégico en el caso de Venezuela. Y así hacer que sea una oportunidad. Pero digo, hay maniobra. Y nosotros estamos con los malos. Rusia, China, Turquía, Irán. El eje del mal. El eje del mal. Eso en términos de opinión pública tiene su peso, no te creas. Claro. O sea, ¿qué dice la derecha venezolana? Nosotros estamos con los buenos del mundo. Los buenos del mundo porque han logrado imponer esa narrativa. ¿Quiénes son? La Unión Europea. Lo que no hay, y ahí viene la inmensa tarea, es la reconstrucción de la alternativa. ¿Se entiende? O sea, hoy tenés una disputa geopolítica, hoy tenés China, hoy tenés Rusia. No hay una propuesta de modelo de sociedad capaz de disputarlo a los Estados Unidos, ¿no? Y que es un poco lo que Venezuela había logrado irradiar hacia afuera, y yo creo que hoy Venezuela es hacia afuera una referencia de resistencia antiimperialista, pero mucho menos de alternativa de sociedad, como modelo capaz de ser superior al otro, que ofrece mayores niveles de bienestar de la sociedad, y que un obrero en Venezuela vive mejor que un obrero en un mundo capitalista, ¿no? Para pensar en términos de la... Eso es lo que hay que recuperar. Eso no hay hoy en el mundo. Imposible después de los ataques. Sí. Entonces, nuestro objetivo, gran objetivo, que esa era la atracción para mí de Chávez, es poder mostrar que hay una forma alternativa superior al otro. Tenemos las potencias que disputan, no tenemos eso. Entonces, hay un mundo con posibilidad para operar política, militar, económicamente, falta que eso rebrote y tengamos nuevamente la referencia. Yo creo que Venezuela ha aportado mucho para eso, pero creo que tampoco le podemos pedir todo a Venezuela. Exacto. Es decir, en la batalla en la que se está, contra quién se está, en el nivel en el cual se está, que ser referencia antiimperialista y no caer ya es inmenso. Hay que, como decía un compañero, hacer el hecho internacionalista por excelencia de mayor solidaridad que hacer revolución en otros países. Exacto. O sea, la forma hoy de ayudar a Venezuela es que otros procesos avancen en sus países.
sea, que en Argentina se saca a Macri, que